Buenas noches a todos. En esta ocasión nos encontramos para hablar de los huesos de la mano, los cuales se dividen en carpo, metacarpo y falanges. Primero vamos a comenzar con los huesos del carpo, los cuales se dividen en dos filas, una fila proximal o antebraquial y una fila distal o metacarpiana. La fila proximal comprende de lateral a medial los huesos escafoides, semilunar, piramidal y pisiforme. Y la fila distal o metacarpiana comprende los huesos trapecio, trapezoide, grande y ganchoso. Para empezar con el hueso escafoides, este presenta 6 caras. Su cara superior se articula con el radio, su cara inferior se articula con el hueso grande y con el hueso trapezoide. Su cara medial se articula con el hueso semilunar y su cara lateral se articula con el hueso trapecio, pero de igual manera presenta un surco, el cual sirve para el paso de la arteria radial. De igual manera, como se puede ver en su cara anterior, presenta un tubérculo, el cual es el tubérculo del hueso escafoides, y su cara posterior es principalmente rugosa. Pasando con el hueso semilunar, el hueso semilunar de igual manera se articula con el radio en su cara superior, en su cara lateral se articula con el escafoides, en su cara medial con el piramidal, en su cara inferior con el hueso grande y con el hueso ganchoso. Luego su cara anterior y posterior son principalmente rugosas. Pasando con el hueso piramidal, este en su cara anterior posee un pequeño surco cóncavo, el cual sirve para su articulación con el hueso pisiforme. En su cara inferior se articula con el hueso ganchoso y en su cara proximal o cara superior se articula con el disco articular del cúbito. Luego medialmente se articula con el semilunar. Pasando con el hueso pisiforme, este se articula solo con el piramidal, como se puede ver, del cual se encuentra situado ventromedialmente, como una superestructura sobre el macizo carpiano. Este presenta 3 caras, una anterior, una posterior y una lateral. La cara posterior se articula con el hueso piramidal, como se puede ver. La cara anterior sirve para la inserción de algunos músculos y la cara lateral sirve para el paso de la arteria cubital. Pasando con el hueso trapecio. El hueso trapecio se articula en su cara superior con el escafoides, en su cara medial con el trapezoide y en su cara inferior con el primer metacarpiano. En su cara anterior presenta un tubérculo llamado el tubérculo del trapecio, que se prolonga prácticamente hasta el tubérculo del hueso escafoides, y su cara posterior de igualmente presenta otro tubérculo que no es tan marcado. Luego, pasando con el hueso trapezoide presenta una cara anterior y posterior principalmente rugosas. Es el más profundo de los huesos del carpo, situado entre el trapecio y el hueso grande. Luego se articula con el escafoides en su cara superior y el segundo metacarpiano en su cara inferior. Pasando con el hueso grande, este semeja a la forma de un tapón de champaña. Posee una cabeza, un cuerpo y un cuello, los cuales la cabeza es la que está superiormente, el cuello al medio
y el cuerpo de manera inferior. Por tal, la cabeza se articula con el semilunar, el escafoides, luego el cuello es ligeramente estrechado y el cuerpo se contacta con el trapezoide y el hueso ganchoso, y en su cara inferior se articula por medio de 3 carillas articulares con el segundo, tercer y cuarto metacarpiano. Pasando con el último de los huesos del carpo, el cual es el ganchoso. Este es bastante fácil de identificar debido a su saliente voluminosa, que se denomina gancho del hueso ganchoso, el cual lo podemos ver aquí. Es como una apófisis que sobresale de este hueso. Este sirve para delimitar el canal carpiano en su parte medial y para la inserción de algunos músculos. De igual manera, el ganchoso se articula en su cara superior con el semilunar y el piramidal, en su cara lateral con el grande, y presenta su cara inferior 2 carillas articulares, las cuales son para el cuarto y quinto metacarpiano. Cabe resaltar que casi todos los huesos del carpo poseen 6 caras, excepto por 3 huesos, los cuales son el piramidal, el pisiforme y el ganchoso, como los he mencionado. Luego pasamos con la estructura de estos huesos, los cuales son huesos cortos y están formados por una delgada capa de hueso compacto que rodea un bloque de hueso esponjoso. Estos son bastante frágiles y de estos huesos el más expuesto, por tanto el que con mayor frecuencia se fractura, suele ser el escafoides. A esta se le suele llamar la fractura del boxeador debido a la fuerza que se implanta en este hueso al momento de golpear a alguien. Seguimos con los huesos del metacarpo o metacarpianos, los cuales constituyen el esqueleto de la palma y del dorso de la mano, y están formados por 5 huesos. Estos se separan los unos de los otros para servir de base a cada uno de los 5 dedos. Se los denomina primero, segundo, tercero, cuarto y quinto metacarpiano, nombrándolos de lateral a medial. Y son huesos largos. Su cuerpo presenta una cara posterior o dorsal, como se puede ver aquí, y una cara anterior o palmar. 2 caras laterales en relación con los músculos interóseos de los dedos, y presenta 2 extremidades, una superior o proximal y una inferior o distal para su articulación con las falanges. La superior es denominada la base del metacarpiano y la inferior es denominada la cabeza del metacarpiano. Para empezar con el primero, es el del pulgar y es el más corto de todos. Su base no presenta carillas articulares laterales, puesto que no se contacta con el metacarpiano vecino. Luego, el segundo metacarpiano solo posee una carilla articular medial en su base. Para el tercer metacarpiano, y su extremidad proximal tiene una forma de B. Sirve de inserción al extensor radial largo del carpo dorsalmente y al flexor radial del carpo ventralmente. A lo que me refiero dorsalmente y ventralmente sería como anterior y posterior. Pasando con el tercero, este presenta una carilla articular a cada lado de su base y una apófisis estiloides dorsal en su extremidad proximal, la cual se puede ver aquí. Luego, pasando con el cuarto metacarpiano, igual posee 2 carillas articulares, una a cada lado de su base, pero no posee apófisis estiloides. Y terminando con el quinto metacarpiano, este sí presenta un proceso estiloide superomedial para el músculo extensor ulnar cubital del carpo, pero solo posee una carilla articular lateral. Luego vamos a seguir con las falanges, las cuales se dividen en 3.
son una falange proximal, media y distal. Para empezar, las falanges cuentan con un cuerpo, una base y una cavidad glenoidea de igual manera. Iniciando con la falange proximal, es la más larga como se puede ver y esta se articula con su respectivo metacarpiano gracias a la cavidad glenoidea. Luego la media es principalmente igual en todos y sirve para la inserción del flexor superficial de los dedos. Y luego la falange distal es la más pequeña de todos. Su cuerpo es ancho arriba y se afina hacia abajo. La extremidad superior es articular, mientras que la extremidad inferior es libre. Es ensanchada en espátula o herradura y posee una tuberosidad más desarrollada en la cara palmar que en la cara dorsal. De igual manera, estas falanges sirven para inserción del flexor profundo de los dedos. Eso sería lo que más cabe resaltar de los huesos de la mano. Gracias por su atención.